¿Qué tal? Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes para continuar con nuestro curso de matemáticas, ya en nuestra sesión número 14, que es la correspondiente a perímetros, áreas y volúmenes. Como cada sesión vamos a comenzar entonces por establecer nuestro objetivo. El tema 14 correspondiente entonces tiene como objetivo, vemos aquí en pantalla, de figuras y cuerpos conocidos, resolver situaciones de determinación de dimensiones, como son la longitud y contorno, su área y el espacio que ocupan o volumen, así como su utilidad en la vida diaria. Vamos a pasar entonces al primer tema, perímetros. El perímetro, aquí en pantalla podemos ver que se refiere más bien al contorno de un polígono. Vamos a definir primero polígono, como lo vemos acá. Nos dice, la palabra polígono procede del griego antiguo, polígonon, que a su vez está compuesto por dos palabras, una que es poli, que significa muchos, y gonia o gona, que es ángulo. Un polígono es una figura cerrada, esto es como definición, es una figura cerrada formada por segmentos rectos consecutivos y no alineados llamados lados. El perímetro. El perímetro es así denominado a la suma de la longitud de cada lado de un polígono, es decir, la longitud total de su contorno. En otras palabras, es la suma de sus lados. En muchas ocasiones es necesario conocer la longitud de un contorno o perímetro. Por ejemplo, el de una cerca, para saber cuántas piezas de madera harían falta para construirla, la cantidad de alambre que se debe comprar para cercar precisamente un terreno, o el largo de una tela para hacer una prenda de vestir, o así muchas situaciones en las que la longitud puede ser perimetral o simplemente la longitud sea de suma importancia. Vamos a pasar ahora a las áreas. Como definición tendríamos lo siguiente. El área se refiere a la superficie comprendida dentro de un perímetro. Es la medida de la extensión de dicha superficie en unidades cuadradas, refiriéndonos a unidades cuadradas las que se hayan establecido previamente para la medición de los lados. Si esta fuera, por ejemplo, en centímetros, sería probablemente conveniente manifestar esta área también en centímetros, pero sería en centímetros cuadrados. De igual manera, si fue en metros, podría ser conveniente entonces expresarla en metros cuadrados y así en cualquier otro tipo de medida de longitud. Nos dice aquí, en otras ocasiones, si se trata de comprar semillas para sembrar un terreno, por ejemplo, hay que conocer el área disponible para tal fin. O bien, si se trata de alfombrar y pintar una habitación, entonces sería necesario conocer el área del piso y el área de las paredes. Para esto nos va a servir entonces poder medir áreas y perímetros. Vamos a regresar un poco a lo que es un polígono. Vamos a revisar entonces los elementos que lo conforman. Aquí podemos observar el lado B es uno de los segmentos que conforman el polígono. El polígono entonces es cualquier figura plana. Y quiero aclarar algo, solamente vamos a tratar en este curso, vamos a tratar únicamente con polígonos regulares. Los irregulares los vamos a dejar afuera. Bien, un polígono regular puede ser un triángulo, un cuadrado, puede ser un pentágono, cualquier figura de n lados, así se dice cuando puede ser de cualquier cantidad de ellos. Y nos dice aquí el lado, bien, lado L, esto es muy sencillo. Vértice, el punto de unión de dos lados consecutivos, es decir, las puntas. Esto es un vértice, esto es un vértice y esto es un vértice. Diagonal, nos dice segmento que une dos vértices no contiguos. Esta es una diagonal, esta es otra diagonal, el triángulo carece de diagonales. Perímetro, como ya lo habíamos visto, es la suma de todos
los lados. En general es la medida del contorno de cualquier figura geométrica plana. El centro, el punto equidistante de todos los vértices y lados. Bueno, aquí no hay mucho que decir, esto sería el centro para el caso del triángulo, aquí también tendríamos el centro en el caso del cuadrado, y aquí estaría el centro en el caso de este pentágono, y así con cualquier otro polígono de cualquier número de lados. Y aquí viene algo importante, nos dicen el apotema, lo señalan con una minúscula, y dice que es el segmento que une el centro del polígono con el centro de un lado, y que es perpendicular a dicho lado. Entonces el apotema va a quedar de esta manera. Esta medida es la que se conoce como apotema. Y es más frecuente utilizarla únicamente en polígonos de 5 lados en adelante. ¿Por qué? Porque para encontrar las áreas todavía del cuadrado es muy sencillo nada más multiplicar un lado por sí mismo. De hecho lo vamos a ver ahora. Por último, el número de diagonales que contiene un polígono se puede calcular de esta manera. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n, la letra n, representa el número de lados. De tal manera entonces que, como hace rato lo comentamos, si el triángulo no tiene diagonales, aquí puede quedar demostrado. Si n es el número de lados, al colocar aquí 3 por 3 menos 3, nos da 0. Entre 2 nos da 0, es decir, el triángulo no tiene ninguna diagonal. Por otra parte, podríamos calcular entonces el número de diagonales del cuadrado. El cuadrado tendría a n como con un valor de 4, que es el número de lados. De tal manera que al sustituir, podríamos observar que tendríamos la multiplicación de 4 por 4 menos 3, que nos da 1. 4 por 1 es 4, entre 2 a 2, son 2 diagonales. Se está refiriendo justamente a esta que ya teníamos trazada y a esta otra. De esta manera, entonces, podríamos determinar cuántas diagonales tiene un polígono simplemente utilizando esta fórmula. Esta fórmula va a ser importante, puesto que es muy probable también que alguna de las preguntas de nuestro examen tengan alguna relación con ella. Muy bien. Vamos a pasar entonces a revisar algunas propiedades de los polígonos regulares. Estos polígonos quiero recalcar que son figuras planas. Ahorita estamos viendo entonces lo que se refiere a perímetros y áreas. Para el caso de un triángulo cualquiera, no importa si es isósceles, equilátero, escaleno, de la forma que éste tenga, podemos encontrar lo siguiente. El perímetro sería simplemente la suma de sus tres lados, mientras que el área bastará con saber la base, es decir, la medida de la base o del lado que nosotros tomamos como base, multiplicarlo por la altura, considerando la altura lo siguiente. Aquí esto es importante, la altura no es uno de los lados, la altura es la distancia que existe entre el lado llamado base y perpendicularmente hasta el vértice opuesto, como se ve en la figura. Esa sí es la altura. De manera entonces que el área queda definida, o más bien calculada, como la base por la altura dividida entre 2. En el caso del cuadrado, el cuadrado es una de las figuras mucho más sencillas. Simple y sencillamente cada lado vale lo mismo. En este caso se le ha puesto ahí la medida como la letra A. Para calcular el perímetro, de igual manera podríamos considerarlo como la suma de sus lados, pero como estos son iguales, entonces se prefiere hacer 4 veces ese lado para abreviar esa suma, recordando que pues, la multiplicación es una abreviatura de la suma. Y por otro lado, el área es lado A al cuadrado, es decir, A por A, como lo podemos ver aquí también en la tabla, y de esa manera queda definida el área. De igual manera, para el rectángulo ahora tendríamos dos lados iguales y entonces podríamos calcular el perímetro de la siguiente forma. 2 veces el lado A más 2 veces el lado B.
Por otra parte, el área simple y sencillamente es largo por ancho, que podría ser la cantidad B por la cantidad A, como se aprecia también en esta tabla. Antes de proseguir, vamos a hablar un poco más de las medidas del perímetro y de área. Vamos a hacer lo siguiente. Para que nos quede claro realmente, vamos a realizar una aclaración. Vamos a poner aquí una superficie cuadrada. Vamos a ponerlo de esta manera. Y pensemos de esta forma. Vamos a hacerlo. Si nosotros tuviéramos aquí un decímetro es igual a 10 centímetros. Y si este lado también valiera un decímetro, es decir, 10 centímetros, la medida del perímetro sería simplemente 10 más 10 más 10 más 10, es decir, 4 veces la medida del lado, puesto que los lados son iguales. Aquí se elige el cuadrado porque, aparte de ser la figura más básica y sencilla, es justamente en unidades cuadradas en lo que se dimensiona, digamos, un área. Entonces, con la finalidad de familiarizarnos con ello, es por lo que estamos haciendo este ejemplo sencillo. Si cada lado vale entonces 10 centímetros, el perímetro simple y sencillamente sería de 40 centímetros. Pero el área se refiere a cuántas unidades cuadradas caben en esta superficie, es decir, o visto de otra forma, cuántos cuadrados de cierto tamaño que nosotros elegimos cabrían de forma exacta en dicha superficie. Para ello, vamos a hacer esto. Nosotros tendríamos entonces 10 unidades. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 10 unidades de cada lado. Lo que se está consiguiendo al proyectar el lado al cuadrado, que es la fórmula del área de un cuadrado, sería lo siguiente: 10 centímetros de base y 10 centímetros de altura terminan por darnos 10 por 10, 100. Centímetro por centímetro nos dan centímetros cuadrados. Quiere decir que caben de forma exacta 100 centímetros cuadrados. Esto se consigue a partir entonces de proyectar cada una de estas medidas sobre la superficie de esta manera. Esto fue en cuanto a la base. Si nosotros hacemos la misma operación con la altura, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto quiere decir que ahora, proyectando esto de forma horizontal, vamos a comenzar a encontrar justamente cuántas unidades que ya habíamos elegido y que eran centímetros cuadrados van a caber en esta área. Es decir, este cuadrado, todos son iguales y miden 1 centímetro por lado, es decir, 1 centímetro cuadrado. De igual manera, cuando tenemos un terreno más grande y lo queremos también dimensionar, utilizamos una medida de longitud un poco mayor, que pueden ser, por ejemplo, los metros cuadrados para el caso de un terreno más o menos no muy grande. Si el terreno es todavía más grande, entonces sería conveniente utilizar una dimensión todavía mayor, por ejemplo, el caso de las hectáreas. En fin, todas finalmente tienen este significado. Una hectárea, por ejemplo, tiene 10,000 metros. 10,000 metros cuadrados, porque se refiere a un cuadrado con un lado igual a 100 metros e igual altura de 100 metros. Entonces termina por darnos
10.000 metros cuadrados, es decir, 10.000 cuadrados de 1 metro de lado. Bien, volviendo a los polígonos regulares, vamos a ver otros casos. Por ejemplo, aquí tenemos el rombo. En el caso del rombo vemos que para el perímetro no hay ningún problema, solamente hay que sumar nuevamente los lados, los que son iguales, 2 veces A más 2 veces B. Pero para el área hay que hacer una consideración. Aquí en el caso de un rombo, este tiene una diagonal mayor que la otra, así se le llama, diagonal mayor y diagonal menor. El perímetro, perdón, el área se va a calcular como diagonal mayor más diagonal menor entre 2. Y no es más, ese signo está equivocado, es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Para el siguiente caso, que es el del trapecio, vamos a identificar dos bases. La base mayor, que es la que ustedes ven aquí abajo, y la base menor, la que está en la parte opuesta. El lado inclinado se le ha denominado en este dibujo como la letra A, mientras que a la altura, nuevamente la consideramos como la distancia que hay entre la base mayor y la base menor. Recuerden que estamos hablando de polígonos regulares, es decir, hay trapecios que más bien se llaman trapezoides en donde las áreas, perdón, donde los lados, las bases, no son paralelas, pero eso también ha quedado un poco afuera de nuestra consideración. En fin, para el caso del área del trapecio podemos ver que entonces tenemos tres dimensiones diferentes, A, B minúscula y B mayúscula, pero A estaría repetido una vez, así que el perímetro quedaría simplemente como 2 veces esa longitud A más la longitud B minúscula y por último agregando la longitud B mayúscula. El área simplemente es base mayor más base menor por el valor de la altura y todo esto dividido entre 2. El caso del círculo, el círculo también va a ser recurrente, es decir, seguramente nos lo vamos a encontrar en más de una pregunta durante nuestra prueba, así que vale la pena recordarlo un poco. En el caso del círculo tenemos un centro y tenemos un radio. Lo que nos interesa mucho aquí es el radio, porque a partir de él podemos encontrar tanto el perímetro como el área. Para el perímetro, simple y sencillamente hacemos lo siguiente, 2 veces pi por radio. ¿Esto qué quiere decir? 2 veces pi por el radio sería lo mismo que el diámetro multiplicado por pi. Hay que recordar entonces que una circunferencia tiene un centro, tiene un diámetro, la mitad del diámetro es a lo que se le llama radio, y si el área nos la proponen como 2 veces pi por r, es por lo siguiente, porque también la podríamos encontrar como 2 veces el radio es el diámetro, pi por diámetro. Cualquiera de estas dos fórmulas es válida y nos aproxima de una buena manera al área verdadera del círculo. Por otro lado, para el caso del área, perdón, tendríamos pi por radio al cuadrado. Para el caso del área, entonces tenemos unidades cuadradas, aquí son lineales, esto es para el perímetro. Para el caso, esto es perímetro, ahora sí para el área. ¿Por qué nos damos cuenta de que es perímetro? Simple y sencillamente porque 2pi no tiene dimensiones, mientras que r tiene unidades de longitud. Así que una constante por las unidades de longitud nos lleva a una longitud nuevamente, que es el perímetro. Ahora sí, para el área, nos va a quedar pi por radio al cuadrado. Esta es la más común, es la más usual, aunque tomando en consideración el mismo dibujo y lo que hemos hecho para el caso del perímetro, podríamos hacer esto. Pi por radio al cuadrado
El radio ya sabemos que es la mitad del diámetro. Entonces podemos expresar el área, ahora sí el área, como pi por radio al cuadrado o como pi por el cuadrado de la mitad del diámetro. Bien, a ver, para el pentágono existen muchos polígonos de n lados. Aquí lo vamos a dejar hasta el pentágono porque lo que es válido ahora para este va a ser válido para un polígono mayor. En el caso del pentágono, el perímetro sigue siendo definitivamente la suma de sus lados. Si este es regular, entonces simplemente se convierte en n veces el lado. Es decir, para nuestro caso aquí tendríamos 5 veces el valor de cada uno de estas longitudes. Pero en el caso del área, el área nos la dan como perímetro por apotema. Perímetro por apotema, entonces nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí está el apotema. Tendríamos que calcular primero los valores del lado, es decir, el área entonces va a estar dada como 5 veces L por el apotema. El apotema es una medida que va, como ya se dijo, desde el centro de la figura y perpendicularmente medido hasta uno de los lados. De manera entonces que aquí al multiplicar una longitud por otra longitud, nos da unidades cuadradas de longitud, es decir, nos devuelve un área. De esta manera se calculan entonces las áreas para cualquier tipo de polígono, no importando el número de lados que éste tenga. Finalmente es perímetro por apotema. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de para qué nos puede servir y cómo podemos resolver algunos problemas que nos podrían ya sea plantear para nuestro examen o incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Vamos a hacer esto. Nos dice aquí, si el lado de un cuadrado aumenta al doble, ¿qué ocurre con el área y su perímetro? Vamos a ver qué ocurre. Tenemos un cuadrado, entonces, el lado de un cuadrado aumenta al doble. Supongamos que este es nuestro cuadrado, que tiene de lado el valor L. Y nos dice, aumenta al doble. ¿Qué ocurre con el área y con el perímetro? Primero que nada, vamos a ver qué pasaría aquí con el área. El área sería simplemente L cuadrada, L por L, L cuadrada, mientras que el perímetro sería 4 veces L. Ahora vamos a aumentar al doble el lado de este cuadrado. Es decir, ahora aquí vale otra L y acá vale otro valor de L. De manera entonces que el cuadrado ha crecido de esta manera. Vamos a observar qué sucedió. Ahora el área es igual a lo siguiente. El lado ya no vale L, vale 2L. Y si el área es el lado al cuadrado, resulta que nos daría 4 veces L cuadrada. Primera conclusión, el área aumentó 4 veces. Antes era L cuadrada, ahora es 4L cuadrada. Y efectivamente, aquí podemos ver cómo al aumentar al doble el lado de este cuadrado, el área se incrementó, ahora es 4 veces la inicial. Y nos dice, ¿y qué ha sucedido con el perímetro? Bien, en el caso del perímetro, sería simplemente esto. 2L, el perímetro se calcula como 4 veces el valor del lado, pero ahora el lado ya no es L, es el doble, es 2 veces L. De manera entonces que el perímetro ahora vale 8 veces L. Anteriormente valía 4 veces L, ahora vale 8 veces L. El perímetro aumentó al doble. Bien. ¿Qué obtenemos a partir de esto? Bien. Lo siguiente. Quiere decir entonces que este aumento de un lado
en el cuadrado, nos está señalando que el área, cuando el lado crece al doble, el área crece 4 veces. Si el lado crece al doble, el perímetro también crece al doble. No lo hacen de forma proporcional, es decir, más bien no lo hacen de la misma manera, no crecen igualmente. Este tipo de preguntas suelen hacerlas también en este tipo de examen que vamos a presentar. El segundo ejemplo nos dice, ¿en cuánto aumenta el área de un rectángulo de lados 12 metros y 4 metros si se aumentan ambos lados en un 25%? Vamos a hacerlo entonces. ¿En cuánto aumenta el área de un rectángulo de lados 12 y 4? 12 metros, 4 metros. Aquí está primero nuestro rectángulo. Si se aumentan ambos lados en un 25%, bueno, el 25%, y como ya habíamos visto ese tema del porcentaje, va a ser muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer aquí es aumentar el 25% de 4 y el 25% de 12. No debe de ser nada complicado darnos cuenta que el 25% de 4 es una unidad. El 25% es la cuarta parte de algo y la cuarta parte de 4 es exactamente 1. Entonces ahora mide 5 unidades este lado para que haya aumentado en un 25%. Por otro lado, la base va a aumentar también el 25%, esto quiere decir que van a ser 3 unidades. Lo vamos a dibujar aquí, 3 unidades. Esto mide 3 unidades. Ahora todo el lado entonces mide 15 metros. Esto es lo que ha pasado, eso es a lo que nos referimos. De eso se trata este problema. Es decir, constantemente se van a relacionar todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, no solo a lo largo de un curso, sino a través de nuestras experiencias. Este tipo de problema, también quiero hacer la aclaración, y no solo este, son los que se han elegido para esta sesión, del tipo de los que sí nos van a preguntar, porque a final de cuentas nosotros ya tenemos cierto entrenamiento en lo que son áreas, perímetros y volúmenes. Lo que hace falta ya es relacionar más adecuadamente todo eso que ya sabemos, pulirlo y sobre todo relacionarlo con lo que estamos aprendiendo y con lo que ya sabíamos. Bien, ¿qué le ha pasado entonces al área? Nos preguntan, ¿en cuánto aumenta el área? Bueno, primero que nada habría que verse que esta área era de 48 metros cuadrados, puesto que 4 por 12 son 48. Esto también son metros. Ahora, con las nuevas dimensiones, tenemos 5 por 15. Toda el área, toda ahora, se ha convertido entonces en 75 metros cuadrados. Y la pregunta a responder es, ¿en cuánto aumenta el área? Bien, vamos a hacer entonces 75 menos 48. De esta manera podríamos ver fácilmente que se trata, 8 para 15 son 7, llevamos una, 27 metros cuadrados. Esto es lo que ha aumentado entonces nuestro terreno, simple y sencillamente al aumentar cada uno de sus lados un 25%. El número 3 nos dice, determinar el perímetro del rectángulo cuya superficie es 24 centímetros cuadrados y uno de sus lados mide 3 centímetros. En este caso, ya se está partiendo de un área conocida y lo que nos funcionaría sería plantear la fórmula ya como la conocemos. Tenemos un rectángulo, aquí está nuestro rectángulo, nos dicen que uno de sus lados vale 3 unidades, que son 3 metros, no, son centímetros.
pero la superficie es de 24. Vamos a cambiar aquí los metros, entonces por centímetros. La superficie son 24 centímetros cuadrados. Y entonces nos haría falta saber cuánto vale esta base. Vamos a partir entonces de la fórmula que nosotros ya conocemos para calcular el área de un rectángulo. El área es entonces base por altura, simplemente. Nosotros ya conocemos el área, lo colocamos 24 centímetros cuadrados. No conocemos la base, ese es el valor que vamos a determinar. Pero la altura sí sabemos que vale 3 centímetros. De manera entonces que lo único que resta por hacer es despejar. Es decir, yo quiero conocer cuánto vale B. Esta cantidad está multiplicándose con B, así es que para poderla enviar al lado izquierdo de nuestro signo igual, basta con pasarla realizando la operación contraria. Aquí está multiplicando, vamos a colocarla entonces dividiendo 24 centímetros cuadrados entre 3 centímetros. De manera entonces que B se resuelve así, 24 entre 3 simplemente son 8 unidades, y centímetros cuadrados con centímetros nos deja unidades de longitud, lo que además es correcto puesto que un lado se mide únicamente en unidades lineales. Tenemos más ejemplos. Aquí nos dice, calcula la medida del lado de un cuadrado cuyo perímetro sea 64. Bien, primero entonces, para resolver este tipo de problema, nos va a convenir siempre hacer un dibujo. Un dibujo que no sea tan preciso, pero que sí nos pueda ayudar. Es decir, aquí tenemos un cuadrado, más o menos un cuadrado, y sabemos que el perímetro es de 64 centímetros. A ver, el perímetro es igual a 4 veces su lado. Si el perímetro es de 64 unidades, y esto es 4 veces el lado, podemos despejar precisamente ese valor de L y conocer el valor de cada uno de sus lados del cuadrado. 64 entre 4 es entonces el valor de L, y por último 64 es 16 unidades, que por cierto, si son centímetros, pues son 16 centímetros. Ahora nos piden calcular la medida del lado de un cuadrado cuyo perímetro es 64, bueno, allí quedó, vale 16 centímetros. Pero este es el razonamiento. Sé que parece muy fácil, pero sí es necesario que se esté practicando con constancia. Vamos a realizar entonces el ejercicio número 5. En este caso nos dicen el área de un triángulo es 108 centímetros cuadrados y su base mide 18 centímetros. ¿Cuál es la medida de su altura? Es muy parecido a este ejercicio anterior, no tiene mucha complicación realmente. Lo único que nosotros tenemos que hacer para poder resolver este tipo de problemas o de mayor complejidad es irnos asociando o familiarizando con las fórmulas de área, de perímetro y de volúmenes. El área de un triángulo es 108. A ver, el área de un triángulo es igual a la base por la altura divididas ambas entre 2. De manera entonces que si el área vale 108 centímetros cuadrados, lo podemos colocar en su lugar e ir sustituyendo cada una de las variables hasta poder despejar la que nos haga falta. La base mide 18 unidades. Esto quiere decir que aquí tenemos 18 por la altura, 18 veces la altura entre 2. La pregunta es, ¿cuánto vale esta altura? Bueno, a manera de simplificar, y esto cuando se puede, podríamos hacer 18 veces la altura entre 2, podemos dividir 108 centímetros cuadrados, sería igual entonces a 9 veces la altura. Ese 9 tiene unidades, lógicamente tiene unidades de centímetros, lo vamos a poner también para no perdernos. Aquí vamos a poner 9 centímetros por la altura.
Finalmente pasamos dividiendo para poder despejar la altura. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. 108 centímetros cuadrados entre 9 centímetros nos da, nos da 12. 12 centímetros cuadrados entre centímetros quedan simplemente centímetros. De esta manera nosotros ya hemos podido conseguir ahora el valor de esta altura. El número 6 nos dice, si el lado de un cuadrado se cuadruplica, ¿qué ocurre con el área y su perímetro? Ahora es al cuádruple, ya no es al doble, es muy parecido al primero de los ejemplos que realizamos. Y nos dicen que qué pasaría si el lado de un cuadrado ahora crece 4 veces. Bueno, vamos a ver esto. 1, 2, ahí está 4 veces. 1, 2 y 3. ¿Por qué se dice que se cuadruplica? Porque el lado antes valía 1, ahora vale 4. Por eso nada más se agregaron 3 unidades tanto a la derecha como hacia abajo. Entonces vamos a ver qué le pasó aquí al área y al perímetro. Al perímetro también. Sí, ¿qué pasa con el área y con el perímetro? El área ahora vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Aquí lo vamos a ver. Aquí están. Ahí están los 16. Entonces el área aumentó. Antes era una área, ahora son 16. Aumentó 16 veces. Eso es lo que ocurre. Y el perímetro, ¿qué le sucedió al perímetro? Antes valía 1, 2, 3 y 4 unidades. Era la suma de los lados. Ahora vale 4, otros 4 son 8, 12 y 16. Aumentó 4 veces. Antes valía 4 unidades, ahora vale 16. Y eso es lo que nosotros tendríamos que responder. Y se resolvió de manera simple, nada más realizando un dibujo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a pasar ahora a las áreas sombreadas. Esta es otra actividad que generalmente nos ponen a resolver también. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es relacionar nuestros conocimientos sobre figuras, polígonos regulares, porque muchas veces estas áreas sombreadas están formadas por la suma, digamos, de más de uno de estos polígonos o de estas figuras o cuerpos geométricos. En el primer caso tenemos aquí el polígono, no es un polígono propiamente, tenemos un cuadrado ABCD que está en su parte superior rematado por una media circunferencia. Lo único que nos dicen aquí es que el lado de ese cuadrado vale 4 centímetros. La pregunta sería, ¿cuánto vale la figura completa? La figura completa la vamos a poder deducir, o más bien su área, la vamos a poder deducir de esta forma. Este lado vale 4 centímetros, aquí lo tenemos. Y si eso vale 4 centímetros, entonces el radio vale 2 centímetros, puesto que es la mitad de este lado. Luego entonces podríamos pensarlo así. Si aquí también vale de este vértice a este vale 4 centímetros, toda esta área la podríamos determinar, ya que corresponde a un cuadrado, como lado al cuadrado, es decir, 4 centímetros al cuadrado. Esta área entonces consiste de 16 centímetros cuadrados. Faltaría todavía
calcular esta otra área, la correspondiente a la media circunferencia. El área de la circunferencia, bueno, de este círculo, ya lo habíamos determinado, es pi por radio al cuadrado, pero yo no necesito toda el área del círculo, necesito la mitad. Así que el área que yo necesitaría obtener en realidad es el área completa del círculo partida en 2. Y ahora sí, pi por el radio al cuadrado, que son 2 centímetros al cuadrado, sobre 2. Al realizar estas operaciones nos daríamos cuenta que tenemos 2 al cuadrado 4, entre 2 a 2, 2 por pi centímetros cuadrados. 2 por pi es más o menos 6.28. Entonces tenemos 6.28 centímetros cuadrados. Esta es el área del semicírculo y esta es el área del cuadrado. De manera entonces que la figura completa, el área total, debe ser igual a la suma de ambas y nos da aproximadamente 22.28 centímetros cuadrados. ¿A qué nos referimos con todo esto? A que si nos exigen, o bueno, nos pidieran obtener un área, tendríamos primero que ver cuáles son sus atributos para poderlo relacionar con lo que estamos viendo al respecto de polígonos y sus propiedades. Otra área sombreada que también a veces nos llegan a preguntar o a cuestionar es la siguiente, la que vemos aquí a la derecha en la pantalla. Se trata de un rectángulo que su base mide 12 unidades, en este caso son centímetros, y que justamente media circunferencia está inscrita en él. Inscrito quiere decir que está dentro de manera tangente. Todos sus elementos que pueden tocan las paredes, digamos, o los lados de este rectángulo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esa figura y nos pidieran calcular el área sombreada correspondería entonces a la resta del área total del rectángulo con el área del semicírculo. ¿Cómo podríamos proceder para esto? Bueno, vamos a trazar entonces aquí este rectángulo y entonces tenemos aquí esta semicircunferencia. Lo vamos a resolver de la siguiente forma. Puesto que este lado mide 12 unidades, quiere decir que el radio de la circunferencia, vale la mitad, vale 6 centímetros. Y si vale 6 centímetros, entonces quiere decir que la altura del rectángulo también mide 6 centímetros. La vamos a ir anotando aquí. 6 centímetros. Perímetro del rectángulo. Vamos a poner aquí, perímetro del rectángulo sería entonces 12, no es el perímetro, perdón, es el área. El área del rectángulo es entonces 12 por 6, que nos da 72 unidades cuadradas. 72 centímetros al cuadrado. Esto sería toda el área del rectángulo, pero nosotros nada más queremos saber cuánto mide o cuánto vale esta área que está sombreada, todo esto, siempre y cuando estuviera inscrita esta semicircunferencia. Bien, entonces vamos a hacer el área del círculo, sería pi por radio al cuadrado, pero entre 2 porque es un semicírculo, es la mitad de este. Así que nosotros nos limitaríamos a hacer esto. Pi por 36 centímetros cuadrados entre 2 nos da 18 veces pi centímetros cuadrados. Si nosotros no vamos a contar con una calculadora en nuestro examen, tampoco nos debe de preocupar. Seguramente las respuestas en las diferentes opciones que nos dan debe de estar de una manera en la que la podamos identificar fácilmente y sin necesidad de hacer grandes cálculos. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Diríamos, bueno, este es el área de todo el rectángulo.
Si yo a todo el rectángulo le quito el área blanca, que es la correspondiente a la mitad del círculo, y que es esta, entonces voy a conocer exactamente el área sombreada. De manera entonces que voy a colocar aquí el área sombreada, sería igual entonces a toda la del rectángulo, que son 72 centímetros cuadrados, menos el área de la mitad del círculo, menos 18 veces pi, que también son centímetros cuadrados. Esta es una de las posibles respuestas, es decir, así podríamos encontrarnos. Muy bien. Pasando ahora al volumen. El volumen no es otra cosa más que el espacio que ocupa un objeto. Es decir, ahora vamos a utilizar 3 dimensiones. En nuestra tabla vamos a hacer solamente la revisión de algunos de ellos, por ejemplo del cubo. El volumen sería entonces ahora el lado al cuadrado o la arista, en el caso de cuerpos en 3 dimensiones, o sea de volúmenes, se les denomina aristas, a la unión de 2 caras de estos. Tenemos el paralelepípedo, donde el volumen sería A por B por C, es decir, largo por ancho por alto. Para el caso de una pirámide, esta pirámide puede ser de base cuadrada, de base octagonal, de base hexagonal, como sea la base. Es simple y sencillamente el área de esta multiplicada por la altura y ese resultado dividido entre 3. O en otras palabras, es un tercio de la base, del área de la base por la altura. Tenemos otras figuras que también pudieran resultar de utilidad para nosotros, como el cono, el cilindro y la esfera. En este caso, el dibujo o los dibujos que ustedes pueden ver aquí de las figuras geométricas se refieren a que un cono lo podríamos generar haciendo girar un triángulo alrededor de un eje vertical. De igual manera, el cilindro, un rectángulo, y a la esfera como media circunferencia. Sin embargo, bueno, nada más vamos a mencionar aquí que el volumen de cada uno de ellos, en el caso del cono, que podríamos considerarlo como prácticamente como una pirámide de base circular, pues tiene que tener cierto parecido con el de la pirámide que acabamos de ver. Este volumen es base, es decir, área de la base, que es pi por radio al cuadrado, como lo ven en la pantalla, por la altura, igualmente todo esto dividido en 3. Para el caso del cilindro, simple y sencillamente es la base, el área de la base por la altura. Y el área de la base, si este cilindro es circular, que es de los únicos que nos van a hablar, puesto que hay elípticos, y esos que también no los vamos a considerar. En el caso de estos cilindros, el volumen simple y sencillamente es el área de la base, que es un círculo, pi por radio al cuadrado, multiplicado por la dimensión de su altura. Por último, la esfera. La esfera tiene una fórmula también para su volumen. Esta no se va a demostrar, nada más se va a mencionar. Y corresponde a 4 tercios de pi por radio al cubo, o como lo podemos ver aquí, 4 por pi por r cúbica, y todo ese producto dividido entre 3. Bien. Simple y sencillamente, para que quede un poco más completo todo esto, vamos a ver unos ejemplos respecto al volumen. Nos piden aquí calcular el volumen de un cilindro de altura 10 y de radio basal, o sea de la base, de 2 centímetros. Bueno. Podemos hacer esto. Nosotros tenemos un cilindro del cual conocemos su altura igual a 10 unidades, 10 centímetros, y el radio de la base es igual a 2 centímetros. Lo vamos a colocar acá. Y nos piden que calculemos el volumen. Bueno, lo único que tenemos que hacer es recurrir justamente a las fórmulas y decir, a ver, el área de la base proyectada hacia arriba, es decir, por la altura. El área de la base sería pi por radio al cuadrado, puesto que se trata de un círculo. Y después esto, nada más lo multiplicaríamos para convertirlo a volumen, pi por radio al cuadrado por la altura. De esa manera ya quedan unidades además cúbicas. Pi por radio al cuadrado. El radio vale 2.
2 centímetros al cuadrado por la altura que es de 10 centímetros. 2 al cuadrado es 4, por 10 son 40. 40 por pi, 40 veces pi, centímetros cuadrados por centímetros serían centímetros al cubo. Vuelvo a repetir, ¿no? Si por alguna razón necesitáramos saber exactamente, o más bien, de manera decimal, cuánto vale 40 por pi, simple y sencillamente tendríamos que hacer un cálculo en el que podríamos decir, a ver, bueno, 40 por pi, 4 por 3.14 nos da un poco más de 12, por 0 sería un poco arriba de 120 centímetros cúbicos. Reitero mucho esto porque no vamos a poder emplear una calculadora, entonces lo más adecuado es que nosotros tengamos noción de lo que estamos dimensionando o midiendo. Probablemente venga de esta manera, que sería la más adecuada, nuestro resultado en nuestras diferentes opciones. Si no viene así, de todas maneras, es muy fácil determinarlo, puesto que algunas van a estar muy disparadas hacia arriba o muy disparadas hacia abajo. La que más se aproxime a esas 120 unidades cúbicas, ese tendría que ser la respuesta para 40 pi centímetros cúbicos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo que nos dice determinar el volumen de un cubo donde la suma de sus aristas es 72. Bien, este tipo de ejercicios es todavía más parecido a lo que nos van a cuestionar. Entonces, nosotros tendríamos aquí un cubo, vamos a dibujarlo rápidamente. Esta es una arista, quedamos que es la unión de dos caras del cubo o de cualquier otro cuerpo geométrico, y nos piden que determinemos el volumen sabiendo que las aristas suman 72. ¿Cuántas aristas tendría entonces un cubo? Vamos a dibujar la parte de atrás, es decir, esta. Las aristas son entonces la unión de dos caras. Vamos a irlas contando. Esta es una, esta es dos, esta es tres y esta es 4. En el lado opuesto tenemos nuevamente 1, 2, 3 y 4, con lo que ya llevamos 8 aristas. 1, 2, 3 y 4. Entonces en total tiene 12 aristas el cubo. Si la suma de las aristas nos da 72, quiere decir entonces que 72 entre 12 sería la longitud de cada arista. De manera entonces que nos toca de a 6. La arista es igual a 6 centímetros. Para calcular el volumen, simple y sencillamente, elevamos la arista al cubo, con lo que nos daría 216 centímetros cúbicos. Así es como se resuelve más o menos este tipo de problemas. Bueno, como resumen entonces, hemos visto algunas de las características de los polígonos, sus perímetros y sus áreas o superficies, y de los cuerpos geométricos más elementales, algo muy importante que es el volumen. Algunos problemas más o menos como se puedan encontrar en nuestro examen o que nos puedan servir también en nuestra vida diaria. Se justificó el hecho del por qué es conveniente utilizar más bien estudiar este tipo de temas. Y bueno, la última conclusión sería que lo más apropiado sería seguirlo practicando, buscar más ejercicios. Aquí al final se propone una serie de ejercicios lo suficientemente extensa como para adquirir más conocimientos y más soltura a la hora de responder preguntas de esta naturaleza. Esto sería todo por hoy. Agradezco mucho su presencia. Espero haber sido de su utilidad en este tema con mis explicaciones y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias y hasta luego.